Capítulo 16. Bertuccio, el mayordomo del conde de Montecristo, había contado a este su larga historia. Precisamente en la casa de campo que el conde acababa de comprar, Bertuccio había apuñalado a Villefort, el procurador del rey, dejándolo por muerto y llevándose un cofre que el de Villefort había enterrado en ese momento. En él había un niño que Bertuccio y su cuñada adoptaron, pero con los años Benedetto, el niño, había resultado un ladrón que causó incluso la muerte de su madre adoptiva. Montecristo repasó todos esos datos en su memoria. Iban a servirle para sus planes. La casa de campo estaba en el Bois de Boulogne. Eran más de las 11 cuando Montecristo y su mayordomo regresaron a la casa de los Campos Elíseos. Iba a ser la primera noche en París de Edmundo Dantès, ahora el conde de Montecristo. Ya he visto que se ha mejorado la decoración de la sala de abajo. Aquella alcoba resulta pequeña. Unidla a la de al lado. Y mejorad también la instalación de la sala de baño de la zona de visitas. La quiero más lujosa. ¿Ali? El negro, mudo, respondió con una inclinación. Son las 11:30. Aide no puede tardar en llegar. ¿Habéis mandado llamar a las mujeres francesas? Ali extendió la mano hacia la habitación destinada a la bella mujer griega. Estaba de tal modo aislada que, ocultando la puerta detrás de una colgadura o una vitrina, se podía visitar toda la casa sin sospechar que hubiese allí un salón y 2 cuartos habitados. ¿Son 3, como te dije? Bien. La señora estará fatigada del viaje esta noche. Que no le hagan hablar. Las camareras francesas no harán más que saludar a su nueva señora y retirarse. Y velaréis para que la camarera griega no se comunique con las camareras francesas. Es ella. Vamos. El conde bajó para recibir a la persona que llegaba. Dio la mano a una joven envuelta en un capuchón de seda verde bordado en oro que le cubría la cabeza. La joven tomó la mano que le presentaban y la besó con una mezcla de amor y respeto. Cambiaron algunas palabras en griego. Luego, precedida por Ali, que llevaba una antorcha de cera color de rosa, la bella griega, la compañera ordinaria de Montecristo en Italia, fue conducida a sus habitaciones. Al día siguiente, un espléndido carruaje tirado por 3 magníficos caballos ingleses se detuvo delante de la puerta del conde de Montecristo. Por la ventanilla del carruaje asomó un hombre vestido de frac azul con botones de seda del mismo color, chaleco blanco con una gran cadena de oro y pantalón color nuez. A pesar de su juvenil atuendo, el hombre no podía ocultar sus bien cumplidos 50 años, reflejados en un feo rostro lleno de arrugas. Un criado saltó del pescante. Haced que entreguen esta tarjeta al conde de Montecristo. Decid que quiero saludarle. El criado hizo una reverencia y fue a llamar a los cristales de la portería del conde. ¿Vive aquí el señor conde de Montecristo? Sí. El portero consultó con una mirada a Ali, que hizo un gesto negativo. Aquí vive su excelencia, pero... ¿Pero qué? Su excelencia no está visible. Tomad la tarjeta de mi amo, el señor barón Danglars. La entregaréis al conde y le diréis que al ir a la cámara mi amo se ha vuelto para tener el honor de verle. Yo no hablo a su excelencia. Su ayuda de cámara hará la comisión. Está bien. ¿Qué hay? El señor conde no está visible. ¿Habéis dicho al portero que le entregue mi tarjeta y le diga que quiero verle? Sí, señor. Pero me ha respondido que él no habla con el conde, que pasará el recado a su ayuda de cámara, que es quien lo puede hacer con su excelencia. Vaya. ¿Es algún príncipe ese caballero para que lo llamen excelencia y para que solo su ayuda de cámara pueda hablarle? No importa. Puesto que tiene un crédito para cobrar en mi casa, ya me verá cuando quiera dinero. A la Cámara de los Diputados. Mientras tanto, el conde había observado la escena,
oculto entre los visillos de un salón que daba a la calle. Señor. ¿Habéis visto los caballos que acaban de pasar por delante de mi puerta? Sí, Excelencia. Son muy hermosos. ¿Y cómo es que cuando os pedí los 2 mejores caballos de París resulta que encuentro otros 2 tan buenos o quizá mejores que los míos? Señor conde, los caballos de que me habláis no estaban en venta. Sabed, señor mayordomo, que todo está siempre en venta para quien lo paga bien. Monsieur Danglars los pagó a 16.000 francos, señor conde. Pues bien, se le ofrecen 32.000. Es banquero y un banquero no desperdicia la ocasión de duplicar su capital. ¿Habla en serio el señor conde? Montecristo miró al mayordomo, como asombrado de que se atreviese a hacerle semejante pregunta. Perdona. Esta tarde tengo que hacer una visita. Quiero que esos 2 caballos tiren de mi carruaje con arneses nuevos. El conde comió con Aide, la muchacha griega. A media tarde volvió a sus habitaciones. Estuvo 1 hora hablando con Ali. Después, un golpe de gong llamaba a Bertuccio, el mayordomo. 2, a Ali, el ayudante negro, mudo y atlético, dispuesto siempre a cualquier cosa, por arriesgada o difícil que fuese. 3 golpes de gong llamaban a Bautista, el ayuda de cámara. Excelencia. Mis caballos. Están en el carruaje, señor. ¿Acompaña al señor conde? No, el cochero Ali y Bautista. Vamos a casa del barón de Danglars. Excelencia, me ha costado mucho conseguir ese tiro de caballos. He tenido que pagarlos muy No caros. os preocupéis. Otra cosa. Necesito una tierra en las orillas del mar, en Normandía, entre el Havre y Bolonia. Es necesario que esa tierra tenga un pequeño puerto, una bahía donde pueda albergarse mi corbeta. El buque estará pronto a darse a la mar a cualquier hora del día o de la noche en que yo les envíe la señal. Buscad una propiedad con esas condiciones y compradla en vuestro nombre. La corbeta debe estar en dirección de Foix. La vi darse a la vela la misma noche que salimos de Marsella. ¿Y el yate? Tiene orden de permanecer en las Martilles. Bien, estad en contacto con los 2 patronos y que regresen a esa bahía que vos debéis comprar. ¿Y el barco de vapor que está en Chalon? Las mismas órdenes que para los otros 2 buques. ¿Algo más? Sí. Cuando hayáis comprado la propiedad que os he dicho, pondréis postas de 10 en 10 leguas desde París hasta allí por el camino del norte y por el del mediodía. Vuestra Excelencia quedará servido. El conde hizo un gesto de satisfacción. Bajó al jardín y partió hacia casa del barón en un elegantísimo carruaje tirado por la mejor pareja de caballos que habían trotado nunca por París. Danglars presidía una comisión nombrada para la construcción de un ferrocarril cuando le anunciaron la visita del conde de Montecristo. La sesión ya estaba finalizando. Señores, perdonadme que abandone la reunión. Opino que las principales decisiones ya están tomadas. Imaginaos que a la casa Thomson y Freso de Roma me dirige un cierto conde de Montecristo abriéndole en mi casa un crédito ilimitado. Es la broma más chistosa que han hecho conmigo mis corresponsales en el extranjero. Comprenderéis que me haya picado la curiosidad. Me pasé esta mañana por casa del pretendido conde. Si lo es, ya imaginaréis que no será tan rico. Respondieron a mis criados que su excelencia no estaba visible. ¿Qué os parece? ¿No es el estilo de un príncipe o de una linda señorita? Bueno, la casa de los Campos Elíseos me ha parecido bastante bien, pero vaya, un crédito ilimitado hace exigente al banquero en cuya casa está abierto el crédito. Tengo verdaderas ganas de ver a nuestro hombre. No sabe aún con quién van a dar. No saben que lo que para esos pobres romanos es mucho, aquí en París es una pequeñez. Y riéndose, pasó a un salón forrado de raso y oro, que había admirado mucho a la buena sociedad de París, y en el que esperaba deslumbrar a su cliente al primer golpe. Había decidido no darle el tratamiento de conde. Montecristo se hallaba esperándole de pie, observando el notable mal gusto con que estaba decorado el salón de raso y oro. Al entrar Danglars, hizo una señal al conde para que se sentara. Danglars también lo hizo. ¿Es al señor Montecristo a quien tengo el honor de hablar? Y yo al señor barón Danglars, caballero de la Legión de Honor, miembro de la Cámara de los Diputados. Perdonad, caballero, si no os he dado el título
con que os habéis anunciado. Pero bien lo sabéis, vivo en tiempos de un gobierno popular y yo soy un representante de los intereses del pueblo. De forma que, conservando la costumbre de haceros llamar varón, habéis perdido la de llamar a otros conde. No, tampoco lo hago conmigo. Me han nombrado varón y caballero de la Legión de Honor por algunos servicios. ¿Pero habéis abdicado de vuestros títulos como hicieron hace años los señores Montmorency y Lafayette? Oh, ese es un buen ejemplo, caballero. No tanto. Ya comprenderéis. Los criados... Sí. Os llamáis monseñor para los criados, caballero para los periodistas y ciudadano para los del pueblo. Comprendo perfectamente. Danglars se mordió los labios. Vio que no podía con Montecristo en ese terreno y volvió la conversación al asunto que dominaba. Señor conde, he recibido una carta de aviso de la casa Thomson y Frex, pero os confieso que no he entendido muy bien el sentido. Señor varón, permitidme que os llame como lo hacen vuestros criados. Es una mala costumbre que he adquirido en países donde hay todavía verdaderos varones, justamente porque ya no se conceden esos títulos. ¿Qué es lo que no entendéis, señor varón? Esta carta la tengo aquí precisamente. Esta carta abre al señor conde de Montecristo un crédito ilimitado contra mi casa. ¿Qué es lo que no entendéis de eso? Nada, caballero, pero la palabra ilimitado... ¿Qué tiene? ¿No es de vuestro idioma? Sí. No es una cuestión gramatical, sino de contabilidad. ¿Acaso la casa Thomson y French no está perfectamente segura en vuestro concepto, señor varón? Demonios, decídmelo claramente porque tengo fondos colocados en ella y no quisiera... No. Thomson y French es perfectamente segura, pero el sentido de la palabra ilimitado en negocios mercantiles es tan vago. Como la misma palabra, ilimitado, ¿no es verdad? Eso quería decir. Bien, ya entiendo. Es decir, que si los señores Thomson y French tienen una capacidad bancaria para hacer negocios sin cifras, no sucede lo mismo con Monsieur Danglars, que tiene límites para los suyos. Perdonadme, no sabía que el de usted era un pequeño banco. Caballero, nadie ha contado aún mi caja. Entonces parece que seré yo el primero en hacerlo. ¿Quién os lo ha dicho? Las explicaciones que me pedís se parecen mucho a las de un banco inseguro. Danglars se mordió los labios. Era la segunda vez que le vencía a aquel hombre, y esta vez en un terreno que era el suyo. En fin, voy a ver si consigo hacerme comprender, suplicándoos que me digáis la suma que queréis que os entregue. Pero, caballero, si he pedido un crédito ilimitado contra vos, es porque no sé justamente qué suma voy a necesitar. El banquero creyó que había llegado el momento de dar el golpe final. Se recostó en su sillón y dijo con una orgullosa sonrisa: No temáis pedir. Pronto os convenceréis de que el caudal de la casa Danglars, por limitado que sea, puede satisfacer las mayores exigencias, aunque pidieseis 1 millón. ¿Cómo? He dicho 1 millón. ¿Y qué haría yo con 1 millón? Diablo. Caballero, si no necesitase más que eso, no hubiera hecho abrir un crédito en vuestra casa. 1 millón. Yo siempre lo llevo en la cartera o en mi neceser de viaje. Mira. Y Montecristo sacó de su chaleco 2 cheques de 500.000 francos cada uno al portador contra el tesoro francés. Danglars se levantó estupefacto y examinó los cheques con las pupilas espantosamente dilatadas. Vamos. Confesadme que desconfiáis de la casa Thomson y French. No os preocupéis. No entiendo mucho de esta clase de asuntos, pero he tomado mis precauciones. Aquí tengo otras 2 cartas como la que os fue dirigida. Una es de la casa Arestein y Scholes de Viena contra el señor barón de Rothschild. La otra es de la casa Baring de Londres para Monsieur Lafitte. Decid una palabra, caballero, y os sacaré del apuro presentándome en otra casa. Danglars estaba vencido. Abrió temblorosamente las 2 cartas y comparó las 2 firmas con una atención impertinente. Estas firmas valen bastantes millones. 3 créditos ilimitados contra nuestras 3 principales casas. Entonces, ¿podréis enviarme algún dinero? Hablad, señor conde. Estoy a vuestras órdenes. Nos entendemos ahora, ¿no es así? Por supuesto. ¿Ya no tenéis ninguna desconfianza? Por favor, señor conde, nunca la he tenido. Bien. Entonces fijemos si queréis una suma general para el primer año. Por ejemplo, 6 millones. ¿6 millones? Os pediré más si lo necesito. Pero no pienso permanecer más de 1 año en Francia, y en él no pienso gastar más de esa cantidad. Hacedme el favor de enviar 500.000 francos mañana a mi casa. El dinero estará mañana a las 10 en vuestra casa. Ahora, si me lo permitís, quisiera presentaros a la señora baronesa de Danglars. Un cliente como vos debe considerarse como de la familia. Mi mujer es una señorita de Servier, viuda del coronel marqués de Nargón. Debe de estar ahora con una visita. El señor Luciano de Bray, antiguo amigo nuestro y secretario del ministro del Interior.
Pasad. Señora baronesa, permitid que os presente al conde de Montecristo, dirigido a mí por uno de mis corresponsales en Roma con las mayores recomendaciones. Os diré solamente una cosa de él. Viene a París para estar un año y piensa gastarse 6 millones. Oh, venís en una estación espantosa. No nos queda para distraernos más que algunas carreras de caballos. ¿Os gustan los caballos, señor conde? He pasado una gran parte de mi vida en Oriente, señora, y los orientales no estiman más que 2 cosas en el mundo: la hermosura de las mujeres y la nobleza de los caballos. En ese momento entró la camarera de Madame Danglars y le musitó algo al oído. Un gesto airado se dibujó en el rostro de la señora. ¿Es verdad eso, monsieur Danglars? ¿Qué, señora? Que cuando mi cochero fue a enganchar mis caballos, no los encontró en la cuadra. Escuchadme, señora. Sí, os escucho. Y estos señores serán testigos de lo que digáis. Sepan ustedes que mi esposo tiene 10 caballos en las cuadras. Entre los 10 hay 2 que son míos. 2 caballos encantadores, los más hermosos de París. Ya los conocéis, señor Debray, mis caballos tordos. Pues bien, en el momento en que Madame de Villefort me pide un carruaje y yo se lo prometo, no aparecen los caballos. Monsieur Danglars habrá encontrado quien le ofrezca algunos francos más por ellos y los habrá vendido. Infame especulador. Señora, los caballos eran demasiado vivos. Apenas tenían 4 años. Siempre estaba temiendo por vos. Bah. La baronesa volvió la espalda a su esposo. Como si quisiera desviar la conversación, Montecristo se dirigió a Debray, que hasta entonces había permanecido en silencio. Yo he comprado esta mañana un par de buenos caballos. ¿No es fácil conseguirlos en París? Están ahí abajo. Miradlos, vos que entendéis. Durante esta breve conversación, y luego mientras Debray se acercaba a la ventana, Danglars se acercó a su mujer para explicarle. No sé quién es el loco que quiere arruinarse. Imaginaos que me enviaron esta mañana un mayordomo que me ha pagado 32.000 francos por los caballos. Hemos ganado 16.000. No os pongáis de mal humor. Os daré 4.000 a vos y 2.000 a Eugenia. Una vez más, Madame Danglars volvió la espalda a su marido. Dios mío, esos caballos. ¿Qué sucede? No me engaño. Son vuestros propios caballos enganchados en el carruaje del señor conde. Es posible. Montecristo y Debray abandonaron la casa con cualquier disculpa. Amenazaba tormenta matrimonial y era mejor dejar solos al banquero y a su esposa, que, por cierto, recibían 1 hora después sendas cartas del conde de Montecristo. Estimada señora, no queriendo comenzar mi entrada en el mundo parisiense contrariando los deseos de tan distinguida y encantadora dama, le suplico tenga a bien aceptar unos caballos que nunca hubieran salido de vuestra caballeriza si yo hubiese sabido el pesar que iba a produciros. Os los presento con los mismos arneses que habéis visto esta tarde. Únicamente me he permitido la libertad de hacer engarzar un diamante en la frente de cada uno de ellos. Estimado señor, os ruego me permitáis hacer a vuestra esposa el pequeño regalo de los caballos, lo que suplico toméis como un capricho de millonario, excusándome a la vez por el pequeño detalle oriental con que los he acompañado. Al día siguiente, Montecristo fue a su casa de campo de Auteuil acompañado de Ali. Quiero que me escuches con atención, Ali. Conozco tu habilidad para lanzar el lazo. ¿Serías capaz de detener a 2 caballos desbocados? El atlético negro hizo un gesto con sus manos. Sí, 2 caballos desbocados enganchados a un carruaje. Ali sonrió inclinando la cabeza. Bien. Dentro de poco pasará por aquí un tiro de 2 caballos tordos, los mismos que yo tenía ayer, que ya conociste. Yo los conozco también, y teniendo en cuenta el cochero que llevan, es muy probable que se desboquen al comienzo de la recta del pueblo. Cualquiera que se cruce, cualquier ruido bastará. Quiero que los detengas delante de mi puerta. Ali bajó con el conde. Trazó una raya en la arena. Montecristo le dio 2 palmaditas en el hombro y subió a la casa. Ali se sentó tranquilamente a fumar su pipa. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Han desbocado! ¡Apártense! ¡Apártense! Apareció una carretela cuyo cochero quería en vano detener los caballos. Los animales avanzaban furiosos, las crines erizadas, soltando espuma. Dentro del carruaje, una mujer y un niño de 7 a 8 años iban abrazados. El terror no les dejaba ni gritar siquiera.
De repente Alí tira su pipa, saca de su bolsa un lazo, lo lanza, envuelve en una triple vuelta las manos del caballo de la izquierda, se deja arrastrar 3 o 4 pasos por la violencia del tirón y luego clava sus talones en el suelo. El caballo cae sobre la lanza del carro, que se rompe, impidiendo así el avance del otro caballo. El cochero salta entonces del vehículo, pero ya Alí había agarrado las narices del segundo caballo con sus dedos de hierro y el animal, tras una pequeña resistencia, cayó convulsivamente junto a su compañero. ¿Qué ha sucedido? ¿Han caído los caballos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, señor! Nos ha detenido ese negro. ¡Apártense! ¡Déjeme! No temáis nada, señora. Estáis a salvo. Mi hijo, salvarlo. Tranquilizaos. ¡Salvad a mi hijo! Tranquilizaos, no tiene nada. Es el miedo lo que le ha hecho desmayarse. Montecristo tomó al niño en brazos y entró en la casa seguido por la madre del muchacho y por todos los criados. Colocó al niño en un sofá de la sala, sacó de un cofre un frasco con un licor rojo y dejó caer una gota sobre los labios del niño. Este, todavía muy pálido, abrió los ojos. Hijo mío, mi niño. Ay, caballero, ¿dónde estoy? ¿A quién puedo decir que debo la vida de mi hijo y la mía? En casa del conde de Montecristo. Verdaderamente feliz por haberos podido evitar un accidente. Vos sois el conde de Montecristo, del que tanto me ha hablado Herminia Danglars. Sí, señora. Yo soy Eloísa de Villefort. Espero que me permitáis recompensar debidamente la acción de ese hombre. Señora, no me echéis a perder a Alí con alabanzas ni con recompensas, os lo ruego. Son vicios que no quiero que tenga. Alí es mi esclavo. Salvándoos la vida me sirve. Y su deber es hacerlo. Yo salvé la suya. Es él quien vive a gusto a mi lado sirviéndome. El niño debía de tener unos 12 años. Acostumbrado a hacer todos sus caprichos, enseguida se soltó de los brazos de su madre, que lo estaba acariciando. Abrió el cofre de donde el conde había sacado el frasco del elixir y, sin pedir permiso a nadie, se puso a destapar todos los frascos. No toques ahí, amiguito. Algunas de esas pócimas son peligrosas con solo respirar su olor. Puedes envenenarte sin que nadie sepa qué es lo que has tomado. Madame Villefort se levantó para recoger a su hijo, pero miró al cofre de una manera significativa que no pasó desapercibida para Montecristo. ¿Vivís aquí normalmente? No, este es una especie de lugar de descanso que he comprado. Vivo en los Campos Elíseos número 30. Pero veo que estáis perfectamente repuesta y que deseáis retiraros. Sí. Alí os conducirá a vuestra casa en mi carruaje. Nada más llegar a su casa, Madame de Villefort escribió una nota a Madame Danglars. Le contaba lo sucedido y la impresión que le había causado la enorme personalidad del conde. Había pedido a su esposo, el señor de Villefort, que fuese a casa de Montecristo para agradecerle la acción de su criado y sus atenciones. Pero lo que verdaderamente deseaba Madame de Villefort era volver a ver al conde y hablar quizá de los elixires que guardaba en aquel cofre. Aquella noche, el suceso de Auteuil se comentaba en todos los círculos de París. En cuanto a Monsieur de Villefort, un hombre inaccesible que rara vez hacía visitas a nadie, se presentó al día siguiente en casa del conde de Montecristo. El hombre que condenó a Edmundo Dantès iba a hacerle, sin saberlo, una visita de cortesía.